La reflexión filosófica es esto que podemos sacar, estas conclusiones que podemos sacar de estos escritos y el análisis que sacamos de ellos. En la búsqueda constante del significado y propósito de nuestras vidas, nace como una herramienta eficaz la reflexión filosófica. Y creo que esto es realmente el propósito de la filosofía. Hay muchos temas en los que se pueden aplicar la reflexión filosófica, y es que en casi todo se puede hacer, en todos los aspectos de nuestra vida, pero hoy principalmente les quiero hablar de dos, de la felicidad y de la verdad, que creo que son dos temas que como sociedad y como cultura hemos estado anhelando mucho encontrar. ¿Será que hay una verdad objetiva o subjetiva? ¿Qué es la verdad de la felicidad? Entonces creo que son temas realmente importantes y por eso creo que es importante analizarlos en mi monografía. Entonces les voy a introducir a dos como términos que voy a usar a lo largo de la monografía. El primero es utilitarismo, que es una corriente introducida por el filósofo John Stuart Mill. Esta, en la reflexión filosófica, subyace en que el utilitarismo se basa en el mayor bien significa una acción moralmente correcta, o más correcta moralmente. Ya voy a explicar esto más adelante, así que suena un poco confuso, pero también es un poco el enfrentamiento entre el coste y el beneficio, no en términos económicos, sino en términos filosóficos. Y lo segundo de lo que voy a hablar bastante es del filósofo San Agustín. Obviamente no es una corriente, sino que es un filósofo, pero principalmente voy a hablar desde su experiencia personal y desde sus confesiones, que son los escritos de San Agustín. Vamos a ver un poco el cambio de San Agustín, que era el alma de la fiesta, a ser la fiesta del alma, que también lo vamos a entender más adelante. Y San Agustín trata tres términos muy importantes para la conclusión de la monografía, que son trascendencia y cómo esto lo conecta con la razón y el conocimiento, que son realmente importantes para entender el propósito y la utilidad de esa verdad. Entonces, ¿cómo vamos a entender este pequeño debate entre lo que es el propósito y la utilidad? Los voy a llevar por tres capítulos que así dividen mi monografía. El primer capítulo se llama Lo útil de lo inútil, el segundo capítulo La mentira de la mentira, y el tercer capítulo La felicidad conducida por la reflexión. Entonces, primer capítulo, lo útil de lo inútil. Entonces, por aquí tenemos a nuestro buen amigo John Stuart Mill. Él nos habla del utilitarismo, como les dije anteriormente. El utilitarismo es la acción moralmente correcta es igual a un mayor bien y más felicidad. Esto quiere decir que si yo hago algo que, digamos, que satisface a la mayor cantidad de personas, quiere decir que mi acción es la más moralmente correcta. Y esto en papel suena bonito, ¿cierto? O sea, pensar en si hago mayor bien, eso es más moral, eso suena muy bien, pero términos como bienestar general o felicidad para la mayor cantidad de personas, me parece a mí que tienen un poco un fallo, un hueco. ¿Por qué? Porque generan personas y humanos individualistas, egoístas y perezosos. ¿Cómo de algo tan bueno puede surgir tres cosas no tan buenas? Bueno, esto lo vamos a entender con el ejemplo de San Agustín. En este primer capítulo trato a San Agustín como ejemplo y no desde sus confesiones filosóficas. Entonces, aquí tenemos a San Agustín, el que conocemos, el santo, pero antes de ser San Agustín, era solamente Agustín. Y Agustín era una persona, un joven, que le gustaba mucho ir de fiesta, y le gustaba el trago, y bueno, San Agustín era un joven que disfrutaba un poco como esas adicciones de la vida. Y lo que pasa es que San Agustín estaba socialmente posicionado muy arriba, porque trabajaba a la mano del gobierno, y era el que le comunicaba, digamos que lo que hablaba el gobierno se lo comunicaba al pueblo. Era como ese vínculo de conexión. Eso quiere decir que socialmente pues estaba muy arriba y ganaba buena cantidad de dinero. La cosa es que San Agustín en su trabajo implementaba la mentira. ¿Por qué implementaba la mentira? Porque a veces el gobierno tomaba decisiones un poco que no iban a hacer al pueblo muy feliz, y San Agustín, para no perder su trabajo, implementaba la mentira, y así el pueblo quedaba feliz con el gobierno y el gobierno quedaba feliz con San Agustín. Entonces, de esta manera, pues él estaba muy bien en su trabajo y él creía que al gozar, digamos, de alguna manera de todos estos placeres, él pensaba que era libre y que era feliz. Sin embargo, pues sabemos que es un abuso de la moralidad, porque el único realmente perjudicado en este caso sería el pueblo, ya que San Agustín pues estaba muy bien en su trabajo, el gobierno tomaba sus decisiones y todo esto se regía bajo, digamos que, una política de la mentira. Entonces, de aquí volvemos a la conclusión que saqué: individualista, egoísta y perezoso. Individualista porque aunque el fin era satisfacer al pueblo, a la mayor cantidad de personas, pues él no era su fin real, era un medio para lograr su fin, que su fin era satisfacerse a él mismo, seguir consiguiendo dinero, seguir haciendo sus actividades sociales. Entonces su fin real no era el bienestar de la mayor cantidad de personas, sino que era su propia felicidad. Egoísta porque justamente al yo saber que el fin solo me satisface a mí, pues solo quiero lo mío. Como les dije, el único perjudicado en toda esta situación era realmente el pueblo.
y perezoso, porque si yo vivo cómodamente en la mentira, ¿para qué voy a buscar la verdad? ¿Cuál es mi propósito de buscar la verdad si estoy bien en dinero, estoy bien socialmente, estoy bien con las personas de poder en la mentira? ¿Para qué la verdad en ese caso? Entonces es lo que vamos a ver en el segundo capítulo. ¿Qué podemos entender de este primer capítulo? Aquí unas pequeñas conclusiones, que suena muy bonito lo del utilitarismo en papel, pero lamentablemente el hombre es hombre y el humano es humano. Y cosas que en concepto suenan muy bien, no aplican realmente y no entran en lo que es nuestra sociedad. El humano tiene muchos valores y es una gran, digamos que, herramienta de la evolución, pero al fin y al cabo es humano y también tiene defectos. Entonces, aplicar digamos que, estas corrientes tan idealistas, pues puede ser muy peligroso, como lo vimos en el caso de San Agustín. Lo segundo es que la mentira es rentable. Como vimos, él vivía completamente feliz y vivía muy bien, entonces la mentira es rentable en este caso. Y esta, pues obviamente, reflexionar sobre la naturaleza propia del utilitarismo. Quiero aclarar que estas no son conclusiones que dice el autor John Stuart Mill, sino que son conclusiones propias que sacó a partir del caso de San Agustín. Y por último tenemos que la verdad, en este caso, impide la integración del individuo en la sociedad, porque en el caso de que San Agustín empiece a implementar la verdad, lo van a sacar de su trabajo y va a quedar socialmente excluido. Entonces aquí es que viene, pues, ¿por qué no usar la mentira siempre? El segundo capítulo, la mentira. Entonces aquí ya vamos a usar a San Agustín desde sus confesiones y como filósofo, que es altamente reconocido, y vamos a ver un poco la vida bajo el manto de la mentira y la trascendencia. Entonces San Agustín dio, digamos que, un giro de 360 grados en su vida, comparándolo pues con lo que era antes de encontrar la verdad, que para él la verdad fue, digamos que Dios, la iglesia y todo lo que rodea este concepto, y se dio cuenta que estábamos viviendo, o que él estaba viviendo en la conciencia, digamos que la insatisfacción, y que lo estábamos normalizando completamente. Y que el verdadero vacío que sentía no era falta de, no sé, diversión, de fiestas, sino que era más el vacío que dejaba la verdad, que era lo que no implementaba en su vida. Se dio cuenta que, aunque muchas veces creemos que el debate es felicidad versus alegría, el verdadero debate, y como en palabras un poco más filosóficas, es la trascendencia y el bienestar terrenal. La alegría es un sentimiento, digamos que pasajero, y es algo que se vincula fuertemente con el bienestar terrenal, el bienestar del cuerpo. Por eso es que no es algo trascendente, no es algo trascendente como lo es la felicidad. La felicidad ni siquiera es un sentimiento, sino que es casi que un estado. Y la felicidad está muy asociada con lo que busca el espíritu, que es la verdad. En este caso, San Agustín se dio cuenta que, como dije, la infelicidad, normalmente el espíritu la trata como una alerta de cambio. El espíritu, al notar infelicidad, trata de alertar a la mente y al cuerpo para pues, tener un cambio en los hábitos, pero debido a la sociedad en la que vivía San Agustín, rodeada de materialismo, de posiciones sociales, de presión, pues la empezó a usar como un estilo de vida en vez de como una alerta de cambio. Que la mentira, como dije anteriormente, era rentable en su vida. ¿Por qué pasa esto? San Agustín nos explica que pues existe el cuerpo y el espíritu. El cuerpo en este caso es el que anhela esa necesidad de una utilidad en todo. Y lo que pasa es que el cuerpo es débil, por eso es que anhela una necesidad de utilidad en todo. A todo le busca una utilidad y a todo le busca esa alegría. Pero tenemos, o sea, no solamente somos cuerpo, también somos espíritu. Y ese espíritu es el que anhela encontrar la verdad y en ella el gozo. Por encontrar la verdad y en ella, de alguna manera, una utilidad en la verdad. Entonces, aquí viene un poco una pregunta. No sé, ¿ustedes vivirían su vida cómoda pero infeliz o completa pero sin aceptación social? Este es un poco el dilema también al que se enfrentó San Agustín, pues al darse cuenta que vivía en una mentira. Entonces, no todo es malo. Yo sé que todo esto suena muy malo, que tal vez vivir en la mentira es lo mejor y la verdad es lo peor, pero realmente no todo es malo. Y es que lo que debemos hacer es encontrar la utilidad en la verdad. La verdad, claro que tiene una utilidad, pero es mucho más relacionada con el espíritu. En el libro de San Agustín, digamos que sirve mucho para las conclusiones de este capítulo, porque en este nos muestra un llamado para la comprensión de esta verdad, digamos que no solo en su vida, sino en aspectos de cuestionamientos basados en la razón, que aquí es que lo relaciona fuertemente pues, al espíritu con la razón. De esta manera, nace la pregunta si vale la pena vivir la verdad, que se va a contestar en el tercer capítulo. Entonces, tercer capítulo, la felicidad conducida por la reflexión. Entonces, la reflexión filosófica realmente tendría que ser de alguna manera una guía para la verdad y su aplicación en conceptos como utilidad o placer. Esta es la trascendencia del pensamiento. No sé si se acuerdan, pero al principio hablaba un poco de esa trascendencia del pensamiento, y la trascendencia del pensamiento es eso, la guía de la reflexión filosófica para encontrar la verdad y en ella el gozo. Es incorrecto hacer uso de la palabra placer o utilidad sin la reflexión filosófica como lo propone la pregunta.
Lo que quiero evitar es satanizar las palabras placer o utilidad. No está mal utilizarlas, claro que no. Lo importante es tener un placer o una utilidad y en ella encontrarles un propósito. Que éstas sean guiadas por la verdad. Esto es lo importante. Claro que podemos tener placer y la utilidad, claro que existe. Pero tiene que ser, como dije, guiada por una reflexión filosófica, que es un análisis de esos mismos pensamientos que están guiados por el espíritu y la razón. Y este justamente es el acercamiento de las confesiones y de la utilidad de John Stuart Mill. Es hacer uso de la utilidad con una guía del espíritu. Lo que en verdad explicar es que aunque la vida humana se entienda por diferentes corrientes, estas normalmente indican la razón, la tendencia y el equilibrio, y todos estos fenómenos implican una reflexión en un encuentro con su propósito que muchos de nosotros llamamos felicidad. No sé si han notado, pero muchas veces mucha gente le hace falta un propósito o un motor, y digamos que en este caso San Agustín nos propone que ese propósito sea la felicidad. Y la felicidad, el camino para la felicidad está en encontrar el gozo en la verdad. Volviendo a la pregunta de investigación, ¿en qué medida la reflexión filosófica un parámetro para determinar el placer y la utilidad en la vida humana? Para mí, en toda la medida. Porque la reflexión filosófica tiene que ser justamente, digamos que esa brújula para encontrar el placer y la utilidad en la vida humana. No sé si han escuchado un poco esa frase, el arte por el arte, o aplicando la filosofía como hacer filosofía por hacer filosofía y no por un diploma. Y creo que esto es verdad. Creo que la filosofía se tiene que hacer por su propia razón, por ser filosofía, pero sin olvidar que somos seres sociables y que somos parte de una sociedad y que se debe encontrar una utilidad en hacer el ejercicio filosófico y la reflexión filosófica. Por último, quiero dejarles esta cita de las Confesiones de San Agustín, que dice: ¿por qué entonces no gozan de ella? ¿Por qué no son felices? Pues porque se ocupan con más interés de otras cosas, que los hacen desdichados, desentendiendo aquello que, aunque lo recuerden débilmente, los hace felices. Muchas gracias.